En esta clase vamos a continuar con sistemas cerrados. Ahora vamos a analizar el concepto de entropía. Bueno, la segunda ley de la termodinámica ya algo habíamos adelantado en la clase anterior cuando dijimos que nos iba a ayudar, nos iba a dar medios para medir calidad de energía, que a diferencia de la primera ley de la termodinámica que medía o nos daba información acerca de la cantidad de energía, esta segunda ley nos iba a hablar de la calidad. Vamos a empezar a poder diferenciar tipos de energía, energías que van a ser más propensas, que van a ser más aprovechables, digamos, y formas de energía más degradadas de las cuales no vamos a poder aprovechar el 100% de esa energía como energía útil, ¿sí? La segunda ley también nos va a dar información acerca de criterios o límites teóricos, nos va a dar un techo de funcionamiento para procesos, equipos. Empiecen a pensar un poquito, ahora empecemos a relacionar esos gráficos que vimos en los cuales planteábamos, por ejemplo, una evolución reversible, una expansión que iba por un camino reversible y la comparábamos con una expansión que iba por un camino irreversible. Y que habíamos llegado simplemente por mirar el gráfico, habíamos llegado a la conclusión de que yendo por el camino reversible podíamos obtener la mayor cantidad de energía en procesos a partir de los cuales se obtenga energía, y pensándolo al revés, en procesos para los cuales hay que entregar energía para que el proceso ocurra, yendo por el camino reversible involucraba entregar una menor cantidad de energía. Esto que por ahora lo vemos así, lo vimos por ahora simplemente poniéndole la palabra de reversible, no reversible, y ahora vamos a ahondar mucho más en todo esto, si ustedes ya están en condiciones de entender que esa reversibilidad o no reversibilidad nos estaba marcando un límite teórico. La segunda ley también nos va a hablar de dirección de procesos. Otra vez, la primera ley nos habla de un proceso planteado en una determinada dirección, planteo un proceso, lo analizo en términos de cantidad de energía, pero no me da información de si ese proceso es posible o no en la dirección en la que está planteado. Entonces empezamos a pensar, por ejemplo, un ejemplo simple, tengo una olla con agua caliente, la pongo en una habitación que está a una temperatura considerablemente menor. Lo que espero que suceda naturalmente es que la temperatura del agua caliente de la olla disminuya hasta llegar a la temperatura de la habitación. Nunca esperaría lo contrario, nunca esperaría que yo poniendo en una habitación a 20 grados una olla con agua a 20 grados, de repente que el agua tome energía del aire de la habitación y llegue a 80 grados. Nunca esperaríamos ese proceso. Si bien en muchos aspectos nos resulta intuitivo entender para qué lado sí funcionaría un proceso y para qué otro lado no, la segunda ley de la termodinámica nos va a demostrar por qué es posible o por qué no. También nos va a hablar de posibles estados de equilibrio final para procesos espontáneos. Vamos a también poder definir, digamos, zonas a las cuales podríamos acceder y zonas a las que no. Esto es muy importante. Cualquier proceso que se plantee o que querramos analizar, lo que necesitamos saber es que tiene que satisfacer tanto la primera como la segunda ley de la termodinámica. Ahora sí estamos en condiciones de definir a la entropía, que para mí es uno de los conceptos más lindos de esta materia. La entropía es una propiedad que mide el grado de organización o de desorden a nivel microscópico de un sistema. A medida que aumenta ese desorden a nivel microscópico, a medida que aumenta el caos molecular, aumenta también el número de configuraciones moleculares posibles que componen a un determinado estado de equilibrio macroscópico. Entonces esa incertidumbre es lo que se refleja en la magnitud de la entropía. Vamos a decir entonces que la entropía de un sistema aumenta siempre que aumenta la aleatoriedad o la incertidumbre a nivel molecular o a nivel microscópico. Vamos a decir y después vamos a demostrar que a mayor caos molecular, menor va a ser la capacidad de un sistema para realizar trabajo útil. Vamos a decir también que la energía se va a degradar a formas menos utilizables, con lo cual lo que va a disminuir es la disponibilidad de energía de un sistema. Para interpretar bien esto vamos a pensar en un ejemplo. Pensemos en las experiencias de Joule, en las cuales lo que hacía era entregar energía a un sistema a través de un agitador.
a través de esta energía que le entregaba en forma de trabajo mecánico, lo que hacía era aumentar la energía interna del sistema, ¿sí? Lo que hacía era, al mover las moléculas y aumentarle su energía cinética a nivel microscópico, lo que lograba era entonces un aumento en la energía interna del sistema, que después terminaba restaurando al valor original por acercarle un cuerpo más frío. ¿Sí? Lo que hacía entonces era a un sistema que inicialmente estaba en equilibrio, le entregaba energía en forma de trabajo y después restauraba la energía original del sistema extrayendo energía en forma de calor. ¿Sí? Entonces entregaba energía en forma de trabajo y luego la extraía en forma de calor. ¿Qué pasa si lo pensamos al revés a este ejemplo? Tenemos un sistema que inicialmente está en equilibrio, le acercamos un cuerpo caliente, o sea, lo que hacemos es entregarle energía a nuestro sistema en forma de calor, y pensemos ahora, ¿esperaríamos que entonces las moléculas en este sistema al cual le entregamos energía en forma de calor, al cual nosotros ya estamos en condiciones de saber que a través de entregar la energía en forma de calor lo que hicimos fue aumentarle la energía interna a nuestro sistema? Esperaríamos que esa energía interna se traduzca en que el agitador empiece a moverse en forma organizada y podamos obtener trabajo a partir de esto. Dicho de otra manera, por acercarle un cuerpo caliente a nuestro sistema, por aumentarle la energía a través de entregarle calor a nuestro sistema. Esperaríamos que todas las moléculas se organicen en forma de con una trayectoria definida alrededor de las paletas del agitador y logren mover al agitador de una manera tal que podamos después obtener trabajo útil a partir de ese eje rotatorio. La respuesta desde ya que nos vamos a imaginar que no va a ser posible que por calentar a un sistema obtengamos la energía de forma tan organizada como para poder aprovecharla al 100% en forma de trabajo útil. A esto nos va a llevar todo lo que es el análisis de entropía, ¿sí? El calor es una de las formas más degradadas de la energía y no la vamos a poder utilizar al 100%, sino que vamos a tener un techo que va a estar dado por el análisis de la entropía del sistema y la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué fue lo que pasó en este ejemplo? Si bien le entregamos energía al sistema en forma de calor, esa energía al estar desorganizada, al estar en forma caótica, no la pudimos aprovechar del todo. Entonces, a esto me refería cuando les contaba que a mayor caos molecular, lo que va a disminuir para nuestro sistema es la capacidad de realizar un trabajo. Lo que va a disminuir es la disponibilidad de energía. Entonces, vamos a decir también que para un sistema complejo la entropía va a ser igual a la suma de la entropía de todas sus partes. Vamos a decir también, y por ahora lo vamos a dejar planteado, quiero que sepan que en esta presentación vamos a plantear a la entropía y al análisis del segundo principio en forma axiomática y que en la clase siguiente lo vamos a demostrar y lo vamos a plantear en forma tradicional. Les aclaro esto, ¿por qué? Porque en los libros en general lo van a encontrar al revés. Primero a la entropía y al segundo principio planteados a partir de la forma tradicional y después sí un análisis de lo que es la entropía en sí. Sin embargo, nosotros lo vamos a dar de esta manera porque los va a ayudar a ustedes a tener ya planteado el análisis de la entropía, planteamos el balance del segundo principio en forma axiomática, pueden empezar a resolver los ejercicios y después en la clase siguiente lo vamos a poder demostrar todas estas cosas que ahora vamos a plantear en forma axiomática, las vamos a demostrar a través del camino tradicional, ¿sí? Por ahora vamos a encontrar muchas cosas que les voy a decir, bueno, créanme que esto es así, hay algo que se llama el principio del aumento de la entropía, ¿sí? Vamos a decir que entonces la entropía se produce pero nunca se destruye, y entonces que para un sistema aislado la entropía o la variación de entropía, el lente de entropía va a ser siempre mayor o igual a cero. Va a ser cero para los casos ideales o para los procesos ideales, que después vamos a ver que son los procesos reversibles, y ese cero va a ser un caso límite.
En general, vamos a decir que entonces la entropía, que es una medida de desorden molecular, ese desorden molecular para un sistema aislado aumenta siempre. Siempre que el sistema experimente un proceso, esa entropía va a tender a aumentar, ¿sí? Siempre va a haber producción de entropía, nunca destrucción. Y como caso límite, lo que vamos a considerar es que la entropía se mantenga constante. Habiendo definido la entropía como una medida de la incertidumbre del estado microscópico de un sistema, estamos en condiciones ya de definir lo que es la tercera ley de la termodinámica, que nos dice que la entropía de una sustancia va a ser cero solamente para un cristal perfecto de esa sustancia a una temperatura absoluta de cero. Recién en ese caso no va a haber ningún tipo de incertidumbre sobre el estado de las moléculas. Entonces, vamos a tener un único estado posible y ese estado va a ser conocido, con lo cual recién ahí vamos a estar hablando de que no existe caos a nivel molecular. Sepan que si bien esta tercera ley de la termodinámica nos fija en cero la entropía a 0 Kelvin, en general van a encontrar a la entropía tabulada, muchas veces referida a un determinado punto de referencia, ¿sí? Por ejemplo, en las tablas que tienen ustedes van a encontrar que la entropía es 0 en una escala relativa, centrándose en 0 para el punto triple del agua. Fíjense que si ustedes entran a las tablas de equilibrio líquido-vapor, de las que les escaneamos, que tienen ustedes disponibles para la materia, van a encontrar que en el punto triple del agua, que se da a 273,16 Kelvin y a 0,611 kilopascales, van a encontrar que en ese punto llevan a cero todo lo que es la energía interna, la entalpía y también la entropía. Sepan que entonces, si bien la energía interna y la entalpía son valores relativos, a la entropía sí la podemos considerar absoluta cuando nos basamos en la tercera ley de la termodinámica, pero muchas veces la van a encontrar como entropía en términos relativos. Bueno, y ahora sí estamos en mejores condiciones de definir lo que es un proceso reversible. Vamos a decir que un proceso reversible es aquel que se puede invertir, o sea que podemos ir en un sentido o en el otro sin dejar ningún rastro en los alrededores. Lo que se dice es que no dejan historia neta. Por eso yo les hablaba al principio de estos procesos que podíamos plantearlos como de cuasi equilibrio, de cambios infinitesimalmente pequeños, o sea, cambios tan chiquititos que no dejan un rastro apreciable en los alrededores. Los procesos reversibles, entonces, en cualquier instante, el sistema y los alrededores pueden volver a sus estados iniciales. Lo que vamos a decir es que todas las interacciones de calor y de trabajo que ocurren durante el proceso original van a ser iguales a las que ocurrirían en el sentido contrario, pero con signo opuesto. Piensen entonces cuando veíamos los gráficos de evoluciones, por ejemplo la isotérmica o la evolución adiabática para gases ideales, como diagramas, digamos, que ya planteamos con trayectoria y todo, en los cuales yo les contaba que para los procesos que podíamos transitar en forma cuasiestática, que son los procesos, o sea, la palabra cuasiestática la usamos para imaginarnos una manera real de llegar a este concepto de reversible, que es más bien ideal, ¿sí? Pero siempre que estemos hablando de cuasiestático y de reversible, nos vamos a estar refiriendo básicamente a lo mismo, solamente que uno es la manera posible de acercarnos a ese techo ideal. Entonces, volviendo a lo que mostrábamos en esos ejemplos en los cuales teníamos un trabajo de expansión, por ejemplo, a través de una evolución isotérmica reversible y que después lo veíamos al lado como el proceso de compresión isotérmica reversible. Yendo por el camino reversible, entonces el trabajo involucrado para la expansión y para la compresión era el mismo, simplemente que lo que cambiaba era el signo. Esto no ocurría cuando las evoluciones eran irreversibles. Ahí sí que había un cambio sustancial en estas magnitudes. Lo que caracteriza a los procesos reversibles es que lo que se mantiene constante cuando planteamos sistemas aislados, lo que se mantiene constante es la entropía. Esto quiere decir que podemos ir de un estado inicial a otro final y volver del estado final al estado inicial sin dejar rastros
sin dejar una historia neta y sin degradar energía, ¿sí? Sin generar un aumento de entropía. Este entonces va a ser el caso límite. Acuérdense que hace unas diapositivas atrás habíamos visto que el delta S para cualquier proceso, a partir del principio de incremento de entropía, lo planteábamos como que era mayor o igual a cero. Ese igual a cero es el caso entonces de procesos reversibles para sistemas aislados. Y ahora vamos a ahondar un poquito más en esto de los sistemas aislados. Ustedes ya vieron que habíamos planteado también el análisis del energético de un sistema para un sistema aislado, del principio de conservación de la energía, y considerábamos al universo también como un sistema aislado que podía contener a nuestro sistema y a sus alrededores. Va a ser ese mismo razonamiento el que vamos a aplicar a partir de ahora. Sepan entonces que considerando a un sistema como aislado, o sea que podemos tener a nuestro sistema y sus alrededores, por ejemplo, entonces, a todo ese sistema aislado, lo que lo va a caracterizar como un proceso reversible, lo que nos va a dar la pauta de que no se dejó ninguna historia neta, es que la entropía se haya mantenido constante, que no se haya degradado la energía, que no se haya perdido calidad de energía. Pensándolo en términos de trabajo, los procesos reversibles van a ser aquellos entonces que conduzcan a la obtención del máximo trabajo cuando los procesos implican una salida de trabajo y van a traducirse también en una entrada mínima de trabajo para aquellos procesos que consuman energía. A su vez, vamos a decir que los procesos reversibles suponen las siguientes afirmaciones. Un proceso reversible siempre va a requerir movimientos sin fricción. En cuanto tengamos algún proceso que sepamos que, por ejemplo, un cilindro con un pistón que se mueve produciendo fricción, eso ya nos da la pauta de que el proceso no va a ser reversible. Por ejemplo, otro ejemplo también, la compresión y la expansión controladas. Esto es lo que tanto hablábamos en la clase anterior, esto de que cuando se le impone una presión de oposición diferente a la presión que tenía nuestro sistema, eso lleva a expansiones o compresiones no controladas. La transferencia de energía en forma de calor la vamos a aceptar para procesos reversibles a partir de diferenciales de temperatura y no deltas de temperatura apreciables. La diferencia es esto, que en los delta T lo que tenemos son saltos térmicos apreciables, en cambio lo que sí nos puede llevar a un proceso reversible son entonces transferencias de calor generadas a partir de diferenciales de temperatura, o sea, de cambios de temperatura tan chiquititos que sean imperceptibles. Las reacciones químicas vamos a buscar que sean controladas y las mezclas de sustancia también que se encuentren en las dos en el mismo estado de equilibrio. Planteando entonces a la entropía en forma axiomática, pensemos lo siguiente, vamos a pensar que la entropía para un cristal perfecto a 0 Kelvin es 0 y a medida que adicionamos calor a nuestro sistema y pasamos a un sólido en estado cristalino, una temperatura superior a los 0 Kelvin, seguimos adicionando calor, pasamos a un estado líquido, estado vapor. A medida que adicionamos calor, a medida que aumentamos la temperatura de nuestro sistema, el caos a nivel microscópico, digamos esa incertidumbre a nivel microscópico, empieza a aumentar. El desorden microscópico de nuestro sistema aumenta a medida que adicionamos calor o a medida que aumenta la temperatura. Entonces, vamos a decir que la entropía está relacionada con el calor y con la temperatura en principio. Sin embargo, el calor, recuerden que no es una propiedad del sistema, justamente era energía en movimiento y depende de la trayectoria, no como las funciones de estado. Las funciones de estado dijimos que solamente nos interesaba el estado inicial y el estado final. Sin embargo, para el calor, como también pasaba con el trabajo, sí nos interesaba la trayectoria. Entonces el calor no era algo, primero que no era una propiedad del sistema y segundo que además dependía de otras particularidades que eran la trayectoria seguida para un determinado proceso. ¿Cómo vamos a definir entonces a partir de todo esto a la entropía? Vamos a dar como válida la siguiente expresión para cualquier estado de agregación de la materia, ¿sí? Y la vamos a definir como en forma diferencial. El diferencial de entropía va a ser entonces el diferencial del calor reversible sobre la temperatura. Entonces, la interpretación es la siguiente. La entropía va a ser una función de estado, por lo tanto, para la entropía,
Cuando yo mire a la entropía de mi sistema y analice el delta S, una vez que hayamos integrado esta expresión que estamos viendo en este momento, el delta S solamente va a depender del estado inicial y del estado final de un sistema. Entonces, a la hora de analizar la variación de entropía de un sistema, no me interesa cuál fue el camino que seguí, solamente me interesa el estado inicial y el estado final. Esto es simplemente porque la variación de entropía, porque la entropía es una función de estado. Ahora, ¿por qué no puedo definir a la entropía en función de cualquier calor? Justamente como el calor sí depende de una trayectoria, la entropía se define como entonces, la variación de entropía se define entonces como la integral del diferencial del calor reversible, o sea, solamente el calor en esa trayectoria definida, que es el calor a través de un proceso reversible, dividido la temperatura. Es muy importante que sepan entonces que la expresión válida entonces para cualquier estado de agregación de la materia, en términos de analizar lo que es la variación de entropía del sistema, fíjense que no le pongo ningún sufijo por ahora, va a ser entonces el diferencial del calor reversible, solamente a través de este camino se va a dar, y ahora vamos a ahondar un poquito más, dividido la temperatura de mi sistema. Vamos a analizar un poco más qué pasa. Esta va a ser la expresión válida para cualquier estado de agregación, les repito. Y entonces, como les contaba, dado que la variación de entropía es función de estado, va a ser válida para cualquier proceso, sea reversible o no. Entonces, lo que vamos a plantear que tiene que ser sí o sí para el camino reversible es esto que está acá. Y la entropía de cualquier sistema, sea reversible o no, la vamos a igualar a esta expresión que tenemos acá. Entonces, si mi proceso fue por una trayectoria no reversible, a la hora de evaluar a la entropía, en realidad no me interesa. Fíjense que el delta S para una evolución reversible, tanto como para una evolución irreversible, van a ser iguales siempre y cuando el estado inicial y el estado final sean los mismos entre las dos. ¿Se entiende? Entonces el delta de entropía, dado que es una función de estado, va a ser la entropía final menos la entropía inicial. ¿Cómo la calculo? Como la integral del diferencial del calor, ahora sí reversible, porque en términos de calor sí me interesa qué camino tomó, dividido la temperatura. Y esto se va a aplicar cuando el proceso sea irreversible, sí, perfectamente se va a aplicar también cuando el proceso sea irreversible, porque a la hora de mirar el delta S solo me interesa el estado final y el estado inicial. Recuerden que para plantear el calor reversible lo que hacemos es plantear el primer principio de la termodinámica y reemplazamos por esa condición necesaria para una evolución reversible, que es que la presión de oposición sea igual a la presión más menos un diferencial de P. Entonces, en ese caso podríamos pasar a reemplazar al diferencial de calor por el diferencial de calor reversible. Y recuerden que el producto de dos diferenciales tendía mucho más rápido a cero que un solo diferencial, por lo tanto lo anulábamos y llegamos a que la expresión válida para el diferencial de calor reversible para cualquier sustancia, sea sólido, líquido o gaseosa, es la que vemos acá. Habiendo visto entonces cómo plantear al calor reversible, les dejo acá una demostración de que planteando una determinada porción del universo como un sistema cerrado, un gas ideal para un proceso reversible, podemos demostrar que entonces la entropía del sistema es una función de estado, que por lo tanto lo que garantizamos es que cumpla que las derivadas parciales cruzadas sean iguales. Entonces, reemplazamos el calor reversible por las condiciones para un gas ideal, ¿sí? el diferencial de U para un gas ideal, reemplazamos acá con la ecuación de estado de un gas ideal, hacemos las derivadas parciales cruzadas y encontramos que entonces este cociente, el diferencial del calor reversible sobre la temperatura, es un diferencial total exacto y es lo que acabamos de definir como entropía, como diferencial de entropía.
Habiendo ya definido al delta de entropía como la integral del del diferencial de calor reversible sobre la temperatura y habiendo definido ya al diferencial de calor reversible, vamos a plantear entonces qué pasa si reemplazamos lo que nosotros conocemos como ecuación de estado para un gas ideal y a qué llegamos. Fíjense que en este caso lo que hago es reemplazar el diferencial de calor reversible, que lo tenemos acá planteado, ¿sí? Y lo igualo a T por diferencial de S. A partir de estas igualdades lo que hago es derivar a estas expresiones por la temperatura, con lo cual estaría obteniendo el diferencial de S e integrar. Entonces, la primera integral es simple, lo que hago es reemplazar al diferencial de U por CB delta T y reemplazar a la presión por RT sobre el volumen, ¿sí? A partir de ese reemplazo entonces llego a esta primera expresión que ven acá. Si hago lo mismo con la segunda expresión que tenemos acá, reemplazo el diferencial de entalpía por Cp, diferencial de T, y al volumen también por RT sobre P. Divido todo esto por la temperatura e integro, voy a llegar a esta segunda expresión que tenemos acá. Y para llegar a la tercera expresión, lo que tienen que hacer es simplemente en esta primera expresión reemplazar a la temperatura por P por B y a la temperatura 1 que está acá abajo por P1 por volumen 1. En ese caso, entonces, aplicando propiedades de los logaritmos, nos va a quedar por un lado el CB por el logaritmo de la presión 2 sobre la presión 1, más el CB por el logaritmo del cociente de volúmenes, y teníamos además el R por el logaritmo del cociente de volúmenes. Acuérdense que si sumamos R más CB, lo que obtenemos es CP, y de esa manera llegamos desde aquí hasta aquí. De todos modos, esto lo van a tener las deducciones en el material de apoyo. Aplicando el mismo razonamiento ahora a sólidos y líquidos, o sea, a fluidos que podemos considerar incompresibles, entonces lo que vamos a hacer va a ser reemplazar a el diferencial de U por M por C por delta por diferencial de T. Acuérdense que no diferenciamos acá CB o CP, simplemente poníamos C, ¿sí? Y reemplazamos entonces en la expresión del diferencial del calor reversible. A esta expresión de diferencial de calor reversible, entonces voy a pasar el término de la temperatura dividiendo, lo voy a integrar y voy a obtener la expresión válida entonces de delta S para un sólido o un líquido incompresible, ¿sí? Recuerden que entonces si el C lo puedo sacar como una constante entre los extremos de integración, simplemente consideramos un C medio, que va a ser el general de los casos, a no ser que tengamos una información diferente. ¿Qué pasa entonces a partir de esta expresión que tenemos acá? ¿Qué pasa si nosotros tuviésemos la certeza o la información de que nuestro delta S entre el estado 1 y 2 es 0? Por lo tanto, lo que estaríamos planteando es un caso isoentrópico en el cual no varía la entropía del sistema para un sólido o un líquido incompresible. En ese caso, a lo que llegaríamos es plantear lo siguiente. Recuerden que la variación de entropía del sistema, por ahora no diferenciamos, pero sí recuerden que la variación de entropía que es función de estado es la del sistema. Entonces la vamos a plantear como un estado final 2 menos la entropía de un estado inicial 1. Lo reemplazo por la expresión a la que llegamos acá y voy a llegar a la conclusión entonces de que de la única forma que podría lograr una evolución isoentrópica para un fluido incompresible es en el caso en el que además de isoentrópica sea isotérmica, ¿sí? Reemplazando esta expresión entonces por la temperatura 1 y la temperatura 2 que lo señalé con una comilla, ¿sí? T2', lo mismo para la entropía S2', de esta manera nos vamos a estar refiriendo a salidas o puntos finales, digamos, isoentrópicos. Esto lo vamos a retomar más adelante, más hacia el segundo parcial, pero ya a esta altura están en condiciones de entender por qué llegamos a esta conclusión de que en los sólidos o líquidos incompresibles, cuando tenemos un caso de proceso isoentrópico, además tenemos la certeza de que ese proceso fue isotérmico, y es por esto que tenemos acá, simplemente es por reemplazar la expresión, ¿sí? ¿Qué pasa cuando planteamos variación de entropía para vapores? Por ejemplo, para el caso de
estar trabajando con vapor de agua y estar utilizando la tabla de vapor que utilizan ustedes para resolver ejercicios. En ese caso va a ser el más simple. ¿Cómo planteo la variación de entropía del sistema? Para mi sistema, que es un vapor, simplemente tendré en cuenta la masa por la entropía final menos la entropía inicial, en donde tanto la entropía final como la inicial las busque en tablas, seguramente con la presión y la temperatura definidas, la presión y el volumen específico o la energía interna o etcétera. ¿Sí? Recuerden que habiendo definido 2 puntos del estado final y 2 puntos del estado inicial, queda completamente definido los estados iniciales y finales de nuestro sistema, y con ello podemos leer perfectamente de tablas la entropía. Algo más que aclarar acá. Recuerden que para sólidos y líquidos en general vamos a estar multiplicando por la masa, porque en general van a encontrar al calor específico en términos másicos, cosa que no pasaba con gases ideales, porque, o sea, en gases ideales, si van a una tabla específica para cada sustancia, van a encontrar probablemente el CB y el CP en términos másicos, pero como para gases ideales vamos a estar utilizando el R, que es la constante universal de los gases y que no discrimina entre diferentes especies, en general vamos a estar usando acá la N, ¿sí? El número de moles, y no la masa, para poder entonces también estar refiriendo CB y CP al número de moles. Por eso van a encontrar esta diferencia, que acá uso M y en la diapo anterior usábamos N. Simplemente va a depender de en qué unidades está expresado esto, ¿sí? Planteando entonces el balance de entropía, recuerden que cuando teníamos sistemas heterogéneos determinábamos el valor de cualquier propiedad como la suma de las propiedades de los n subsistemas. Lo mismo vamos a hacer para la entropía, y vamos a considerar otra vez, como en el ejemplo del balance de energía que planteamos en la clase anterior, que tenemos a un sistema aislado, que es el universo, y que está compuesto por nuestro sistema, lo que delimito acá con esta nubecita, y sus alrededores. Entonces, nuestro sistema tiene una masa constante, con los alrededores puede intercambiar trabajo o calor, o sea, puede intercambiar energía en forma de calor, y de trabajo. Como es un sistema cerrado, no va a intercambiar masa, ¿sí? Pero sí puede intercambiar energía si no es un sistema aislado. Y entonces el universo, que es lo que sería nuestro sistema aislado, está compuesto entonces por estos dos subsistemas, el sistema propiamente dicho y los alrededores, en caso de que exista intercambio de energía entre sistema y alrededores. En ese caso entonces planteamos al balance de entropía de la siguiente manera. Pensamos al universo como un sistema cerrado y como un sistema adiabático. ¿Por qué digo adiabático? Porque lo planteo como un sistema que más allá de sus fronteras no puede intercambiar ni masa ni energía, porque más allá de las fronteras de este universo no hay nada más, dijimos, ¿sí? Entonces, vamos a plantear que el diferencial de entropía del universo, que es nuestro sistema aislado total, va a ser igual a la sumatoria de los n subsistemas, o sea, al diferencial de entropía de nuestro sistema. Recuerden que cuando no pongo ningún subíndice me estoy refiriendo al sistema, más el diferencial de entropía de lo que son los alrededores, con los que sí está en contacto mi sistema, ¿sí? Entonces la suma de estos dos subsistemas la vamos a plantear como nuestro sistema aislado. Y como se acuerdan de un par de diapos atrás, a los sistemas aislados les aplicábamos el principio de incremento de entropía, y decíamos que para un sistema aislado la entropía solamente podía aumentar o a lo sumo mantenerse constante. Entonces, si pensamos en esto en forma integrada, cada vez que vayan a plantear el balance del segundo principio de la termodinámica, van a plantear esta expresión que tenemos acá, en la que decimos entonces que el delta de entropía del universo es igual a la variación de entropía del sistema más la variación de entropía de los alrededores. ¿Qué es lo que tiene que ser mayor a cero? Toda la suma. Lo que tiene que ser mayor a cero es la variación de entropía del universo. Y esto grábenselo en la cabeza porque es muy importante este concepto. Lo que responde a este principio de incremento de entropía es el sistema aislado, ¿sí? Entonces, nuestro universo lo vamos a tomar como un sistema aislado. Lo que tiene que sí o sí ser mayor o igual a cero en todo caso es el diferencial de entropía del universo, o el delta si lo planteamos en forma integrada. ¿Qué quiere decir esto?
¿Puede nuestro sistema disminuir la entropía? Por supuesto que sí. De hecho, nosotros sabemos perfectamente que un sistema en estado gaseoso lo podemos condensar o incluso llevarlo a un estado sólido en el cual estamos disminuyendo el grado de desorden, o sea, estamos ordenando al sistema. Eso puede ocurrir, desde ya que sí puede ocurrir, solamente que lo que necesitamos es que ese orden esté acompañado por un desorden mayor en los alrededores, ¿sí? Entonces, en el caso en el que la suma de estos dos sea igual a 0, vamos a estar hablando de evoluciones reversibles, que era ese caso ideal que planteamos hace unas diapositivas atrás, y en cualquier otro caso va a ser mayor que 0, pero lo que estamos siempre comparando, repito, que sea, lo que estamos siempre evaluando que sea mayor o igual que 0 es el delta de entropía del universo, que lo van a ver planteado en muchos libros también como la generación de entropía. En vez de poner un delta S del universo, simplemente lo encuentran como S sub G, la entropía generada, porque dan por hecho que este término tiene que ser una generación, tiene que ser algo positivo, ¿sí? Y que entonces será 0 en caso de evoluciones reversibles o entropía generada mayor que 0 para cualquier otro tipo de evolución. ¿Qué pasa? ¿Cómo evaluamos a la variación de entropía de los alrededores? Vamos a pensar entonces, planteamos simplemente por definición que el delta de entropía de los alrededores será la integral entre el estado inicial y final del diferencial de calor reversible, pero ahora de los alrededores, dividido la temperatura de los alrededores. Entonces, ¿qué pasa con los alrededores? Vamos a considerar que los alrededores o el ambiente o la fuente con la que está intercambiando energía en forma de calor nuestro sistema, los vamos a considerar como una fuente térmica infinita. ¿Qué significa esto? Que una fuente tenga una capacidad térmica infinita. Significa que su temperatura, más allá de que reciba o rechace calor a partir de nuestro sistema, su temperatura como fuente térmica infinita va a permanecer constante e invariante durante todo el proceso, ¿sí? Consideren que podríamos pensar en el ejemplo de un lago en el cual tiramos un bloquecito de cobre a enfriarse y el lago es lo suficientemente grande como para que la temperatura del lago en sí no se vea modificada por el bloquecito de cobre que tiramos a enfriar, que sería nuestro sistema. Algo así sería la forma de interpretar cómo es posible que algo no cambie más allá de intercambios de calor que ocurran entre el sistema y los alrededores. Ahora, ¿cómo evaluamos el calor desde el punto de vista de los alrededores? ¿Sí? Pensando, fíjense que acá lo que planteé es el delta S de entropía para los alrededores, pensándolo como si los alrededores en sí fuesen un sistema. Vamos a decir que como a los alrededores los consideramos una fuente térmica de capacidad térmica infinita, todos los procesos que ocurran en los alrededores van a poder ser considerados internamente reversibles. Por lo tanto, todo el calor que salga o entre de los alrededores, ¿sí? Todos los cambios de energía en forma de calor que salgan o entren de los alrededores o hacia los alrededores, van a ser calores reversibles. Eso por un lado. Por el otro, ¿cuál va a ser el calor que perciban los alrededores o que reciban los alrededores o que entreguen los alrededores? Ese calor va a ser con el único sistema que están intercambiando calor, va a ser con nuestro sistema en sí. Por lo tanto, los alrededores van a tomar cualquier intercambio de calor que haya ocurrido, lo van a tomar como reversible, pero además esos intercambios de calor van a ser iguales al calor que efectivamente estuvo en juego en el proceso que atravesó nuestro sistema, pero con signo contrario. O sea, la magnitud va a ser la misma con signo contrario, porque estamos ahora parados desde el punto de vista de los alrededores y ya no del sistema. Y ya vamos a considerar que más allá de que si nuestro sistema, el proceso lo transitó en forma reversible o no, ya en este caso de analizando los alrededores no nos interesa cómo transitó nuestro sistema ese proceso, sino que vamos a plantear que para los alrededores
sí ese proceso se produjo en forma reversible, o sea, considerándolo internamente reversible para los alrededores. Es por eso que entonces reemplazamos al calor reversible de los alrededores como una constante, ¿sí? Y lo reemplazamos directamente igual por menos el calor que efectivamente se transfirió entre nuestro sistema y los alrededores. De esta manera, el delta S de los alrededores nos va a quedar expresado de esta manera, como menos Q. Q es el calor del proceso que estamos analizando, dividido la temperatura de los alrededores. ¿Por qué hablo de los alrededores y no de un medio ambiente? Vamos a pensar lo siguiente, este calor va a tener que sí o sí estar vinculado a esta temperatura, ¿sí? Ahora vamos a analizar un poquito más qué pasa cuando además de un subsistema como alrededores, cuando tenemos varios, porque podemos tener varias fuentes que estén entregando o recibiendo calor. Lo que me interesa que les quede claro acá es lo siguiente. En primer lugar, el calor que va acá es el calor de nuestro sistema, sea reversible o no el proceso que haya transitado nuestro sistema. ¿Por qué no me interesa que sea reversible o no? Porque para los alrededores sí va a haber sido reversible como lo tomaron los alrededores. Eso por un lado. Entonces usamos acá el calor, le cambiamos de signo y acá la temperatura que vamos a considerar es la temperatura de la fuente con la cual este calor se intercambió, ¿sí? Por ahora recuerden eso y ya vamos a analizarlo un poquito más. De esta manera entonces nos queda planteado que el delta S del universo va a ser igual a la variación de entropía de nuestro sistema más la variación de entropía de los alrededores, que cuando los alrededores tienen una temperatura de fuente única, lo vamos a poder expresar de esta manera. ¿Qué es lo que tiene que ser necesariamente mayor o igual a 0? Este término que está acá. ¿Qué pasa si un proceso es adiabático? Este término se va, fíjense, ¿sí? Si tenemos que un sistema es aislado o adiabático, este término de acá se va, todo este término de acá se va, ¿sí? Este término de acá se va y nos queda simplemente que la variación de entropía del universo es igual a la variación de entropía del sistema. Ahora bien, cuando planteamos la variación de entropía de los alrededores, en realidad lo que estamos planteando es la variación de entropía de las fuentes térmicas, de las fuentes con las cuales nuestro sistema intercambió el calor asociado al proceso que estemos estudiando. En el caso que les acabo de mencionar y que acabamos de hacer el desarrollo, consideramos que nuestro sistema intercambiaba calor con una única fuente, que denominábamos alrededores. Primero quiero aclarar una cosa, una fuente térmica no necesariamente es una fuente a una temperatura mayor que nuestro sistema, simplemente es algún recinto, ¿sí? Algo que podamos considerar o bien un recinto o bien una fuente, ya vamos a ir viendo ejemplos, pero que esté a una temperatura diferente de nuestro sistema y que a partir de eso genere la transferencia de energía en forma de calor a través de lo que denominamos fronteras de nuestro sistema, ¿sí? Entonces, ese calor puede ser, si pensamos por ejemplo en una olla con agua caliente que la ponemos en una habitación, que la habitación está a 20 grados, entonces el proceso que ocurrirá ahí va a ser que la olla, el agua en realidad, perderá calor hacia los alrededores que están a 20 grados. Con lo cual, si en ese caso analizamos la variación de entropía asociada a esa fuente térmica que sería la habitación, acá vamos a tener que poner el calor asociado al proceso y la temperatura que va acá es la temperatura que forzó este intercambio, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos más de una fuente? Cuando tenemos un número finito, cada vez que pongo un número n me voy a referir a un número finito, ¿sí? Que podamos contar y llevar a una sumatoria. Cuando tenemos un número finito de fuentes, la variación de entropía de los alrededores quedará expresada simplemente como la sumatoria de este término, pero para cada fuente. Vamos a ver un ejemplo. Pongo otra vez una olla, consideren que está tapada, no miren acá que está destapada porque no vamos a considerar pérdidas de masa hacia el ambiente. Consideremos que es una olla tapada y que en este caso, como les muestro, tenemos dos fuentes térmicas. Por un lado, las paredes de este recipiente van a estar perdiendo calor hacia los alrededores. Puede ser entonces que la cocina esté considerablemente más fría que el agua que está acá adentro, con lo cual, y esto es algo que nosotros lo sabemos de la práctica simplemente, las paredes de este recipiente van a estar cediendo calor hacia los alrededores.
Ese calor lo vamos a llamar Q1 y va a estar asociado a una temperatura T1 que será la temperatura del recinto, ¿sí? Pero por otro lado, en este esquema les estoy mostrando que tenemos otra fuente de calor. Ese calor transferido lo llamo Q2 y esta fuente de calor está a una mayor temperatura que el sistema, en este caso es el fuego. Por lo tanto, en este caso tengo una fuente de calor que entrega calor a mi sistema y mi sistema perdiendo o cediendo calor hacia otra fuente a menor temperatura. Por lo tanto, a la hora de analizar la variación de entropía que llamamos de los alrededores y que en algunos lados la van a ver como la variación de entropía de las fuentes, porque justamente considera las fuentes, vamos a tener que poner menos Q1 sobre T1 menos Q2 sobre T2. Por último, analicemos el caso de los procesos reversibles. ¿Se acuerdan que para los procesos reversibles decíamos que nuestro sistema todo el tiempo se iba acomodando al medio y el medio al sistema? ¿Qué pasaba cuando nuestro sistema a través de un proceso reversible va variando su temperatura? Decíamos que podíamos transitar una curva, marcar la trayectoria punto a punto porque nuestro sistema en todo punto estuvo en equilibrio con el medio. Por lo tanto, en esos casos, nuestro sistema no estaría intercambiando calor con una fuente única a una temperatura diferente al sistema, porque ese delta T generaría un cambio brusco de temperatura que, como vimos un par de diapositivas atrás, un delta de temperatura apreciable llevaría a una no reversibilidad de procesos. Entonces, ¿cómo se puede lograr en la práctica este tipo de cambios graduales en temperaturas? Lo que pensamos es que lo planteamos como si nuestro sistema estuviese intercambiando calor con infinitas fuentes, así como en el ejemplo acá anterior tenemos n fuentes como un número finito, ¿sí? De las cuales podemos detallar en forma de escalón que nuestro sistema intercambió calor con cada una de esas n fuentes. Cuando lo llevamos al modelo ideal de lo que es un proceso reversible, planteamos que lo que tenemos son infinitas fuentes. Entonces, si nuestro sistema intercambia calor con infinitas fuentes, nosotros esta integral no la podemos resolver sacando a cada una de las fuentes afuera de la integral como una temperatura, como una fuente con una temperatura constante, ¿sí? Al tener infinitas fuentes esto no se resuelve de esta manera, no se resuelve a través de una sumatoria. ¿Cómo lo resolvemos el caso de la variación de entropía? Simplemente cuando sabemos que tenemos un proceso reversible, lo que planteamos es simplemente esto, que la variación de entropía del universo, o la entropía generada, es cero. Por lo tanto, esto implica que la variación de entropía de los alrededores o de las fuentes térmicas va a ser igual a menos la variación de entropía de nuestro sistema. Esta va a ser la variación de entropía que vamos a poder calcular, ¿sí? Y simplemente la de los alrededores la planteamos como la misma magnitud con signo contrario. Acuérdense de esto porque es importante, ¿sí? En el único caso de un proceso reversible en el cual yo podría sacar a esta temperatura afuera de la integral como una temperatura constante es si el proceso reversible es un proceso isotérmico, porque en ese caso nuestro sistema evolucionaría intercambiando calor todo el tiempo con la misma fuente que está a una temperatura constante. Para los otros procesos que hemos visto, la temperatura iba variando. Por lo tanto, no podemos sacarlo como un número finito de fuentes y recurrimos simplemente a plantear esto, ¿sí? Que no hay entonces generación de entropía y a través de esa igualdad determinamos que el delta S de los alrededores es menos el del sistema. Dado entonces que la entropía es una función de estado, desde ya recuerden y tengan en cuenta que entonces la variación de entropía para un ciclo sí o sí nos va a dar igual a cero. ¿Por qué? Porque para plantear la variación de entropía de un ciclo estaríamos planteando la entropía del estado final menos la entropía del estado inicial, donde el estado inicial y final coinciden. Por lo tanto, para cualquier función de estado, la variación de las propiedades de cualquier función de estado para un ciclo son cero, para el delta U, para el delta H, para el delta S. ¿Qué pasa cuando tenemos una evolución adiabática reversible? En ese caso, si la evolución es adiabática y además reversible, el diferencial de calor reversible va a ser igual a cero. Por lo tanto, el diferencial de S va a ser igual a cero. No va a haber variación de entropía y es por eso
que nos referimos a las evoluciones adiabáticas reversibles, las dos condiciones se tienen que cumplir, ¿sí? Que sea adiabática y que sea reversible, nos referimos a esas evoluciones como evoluciones isoentrópicas. Simplemente lo que tenemos la certeza es que el calor intercambiado en ese proceso es efectivamente el calor reversible y que además, al ser adiabático, este calor es cero. Por lo tanto, llegamos a esta conclusión. ¿Qué pasa? Y les pongo otra vez el fondo rosa para hablar específicamente de gases ideales. ¿Qué pasa si esa evolución adiabática reversible además es una evolución que trabaja con gases ideales? En ese caso nosotros ya sabemos que cuando sumamos esta condición más la reversibilidad más la condición de gases ideales, lo que se cumple es que va a ir a través de una trayectoria de P por B a la gamma constante. Entonces, en este caso, esta curva P por B a la gamma constante es lo que equivale a esta línea isoentrópica. Y es lo que veíamos en estos gráficos que acá en la presentación anterior se los había expresado simplemente como la evolución adiabática. Sepan que esta curva que está acá en realidad nos está representando la línea isoentrópica. Van a ver que a veces pongo isentrópica y a veces y en general digo isoentrópica porque me suena más lógico, pero lo van a encontrar muchas veces escrito así, justamente como isentrópica. Entonces, habiendo planteado qué pasa con el caso particular de gases ideales para evoluciones adiabáticas reversibles, nos preguntamos qué pasaría con las evoluciones adiabáticas irreversibles. El principio de Kara-Teodori plantea que la zona de estados accesibles para cualquier evolución adiabática irreversible va a ser la formada por infinitos puntos de mayor entropía que la curva original. ¿Por qué pasa esto? Fíjense qué pasa si planteamos el balance de entropía para un sistema adiabático. Para un sistema adiabático, entonces, lo que tenemos es un sistema aislado, no va a tener intercambio de calor con los alrededores, por lo tanto, el término de la variación de entropía de los alrededores desaparece. Y nos queda entonces que la variación de entropía del universo o del sistema coinciden, son iguales, que es el caso de la variación de entropía para sistemas aislados. Entonces, en este caso se tiene que cumplir la condición de que este término, variación de entropía del universo o entropía generada, tiene que ser mayor o igual que cero. Para un sistema adiabático, entonces, necesariamente la variación de entropía tendrá que ser mayor o igual a cero. En evoluciones adiabáticas no hay manera de que nuestro sistema disminuya la entropía, ¿de acuerdo? Los sistemas adiabáticos solamente podrán mantener constante su entropía o aumentarla para no violar el segundo principio de la termodinámica. Entonces, en el caso de que las evoluciones, además de adiabáticas, sean reversibles, tendremos la igualdad a cero, y en el caso de que las evoluciones adiabáticas sean irreversibles, tendremos cualquier valor que sea mayor que cero. Por lo tanto, primero generalizamos la variación de entropía para cualquier sistema adiabático como para cualquier sistema aislado es mayor o igual a cero. Vamos a representar a este principio de Kara-Teodori particularmente para gases ideales porque podemos dibujar las curvas de una forma conocida, ¿sí? Para el caso particular de los gases ideales, planteo que la energía interna, fíjense que le saqué los diferenciales, así que los planteo en forma integrada con una integral no definida, ¿sí? Entonces me queda que CB por T más una constante en particular. Si además sé que planteo una adiabática reversible, que la voy a plantear como un techo, ¿sí? Como un estado máximo al que puedo acceder, entonces, además de cumplirse esto, se va a cumplir que P por B a la gamma es constante, que si trabajamos un poquito matemáticamente esta igualdad, podemos llegar a esta otra igualdad que tenemos acá. ¿Qué nos da esto? Por un lado, en realidad, si yo reemplazo entonces acá la temperatura por esta igualdad que les pongo acá en la curva de la energía interna para un gas ideal, para una evolución adiabática reversible, voy a llegar a esta curva que tenemos acá, ¿sí? Que de alguna manera es una hipérbola con un valor, una pendiente, digamos, bastante más chata que las adiabáticas que veníamos viendo. Representando entonces en un diagrama UV, lo que voy a tener es que esa adiabática reversible, que para un gas ideal va a estar dado por esta curva, me va a estar delimitando una zona de posibles estados a los que se puede acceder y estados a los que resultan inaccesibles. Entonces,
Esta curva adiabática reversible va a ser el estado, nos va a estar representando una curva de una dada entropía y nos vamos a poder mover a través de cualquier adiabática irreversible, nos vamos a poder mover a valores a cualquier punto que queramos en el espacio, pero de mayor entropía. Entonces, curvas superiores en valores de entropía a esta curva que está acá, y la entropía crece en este sentido para este gráfico. Por lo tanto, nos queda definido como zona inaccesible la que tenemos marcada con rayitas. Lo mismo si lo planteamos para un diagrama P por B. Podemos representar que nuestra curva tope, ¿sí? Nuestro máximo o mínimo según como lo veamos, pero nuestro máximo de rendimiento va a ser esta curva P por B a la gamma. En realidad esta curva de P por B a la gamma constante nos está mostrando en realidad el camino de una isoentrópica. Esta es la línea de isoentropía que en un diagrama P por B queda representado de esta manera. Y sabemos que si partimos, por ejemplo, de un punto por acá, cualquier estado final, por ejemplo, para una compresión, va a tener que estar por encima de esa curva. Podemos estar entonces por acá, pero nunca por acá, ¿sí? Nunca nos podemos mover a través de una adiabática hacia valores de menor entropía. Esto es importante que lo tengan en cuenta y es algo que se pregunta mucho también. Para terminar, vamos a hacer un resumen de lo que hemos avanzado hasta el momento para sistemas cerrados, que les va a servir para ayudarlos para resolver ejercicios. Recuerden que lo primero que van a tener que definir a la hora de resolver un ejercicio es la ecuación de estado que va a describir el comportamiento de su sistema, ¿sí? Van a tener que definir si van a plantear al comportamiento de la sustancia a través del modelo de gases ideales, Van der Waals, otras ecuaciones que en general cuando buscamos que resuelvan por Van der Waals, por compresibilidad, factor acéntrico, en general se los vamos a decir, ¿sí? Se los vamos a avisar. Tendrán que definir si van a utilizar algún modelo particular por sustancia. Este es el caso de las tablas, ¿sí? Por ejemplo, en caso de usar agua, vapor sobrecalentado o equilibrio líquido-vapor, van a recurrir al uso de tablas. Entonces esto es algo que van a tener que definir desde el principio, ¿sí? Cuál va a ser el modelo de estado o la ecuación de estado que van a utilizar para resolver el ejercicio. A continuación, lo que van a tener que definir es al sistema de la manera más conveniente en función de qué es lo que se les está pidiendo que analicen en el proceso. Recuerden que las fronteras del sistema las define uno. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un recipiente, que el recipiente en sí es un recipiente rígido, ¿sí? Las paredes grises son las paredes rígidas de este recipiente, que está formado por adentro por dos compartimentos separados por ya sea una membrana, un pistón móvil, lo que sea. Tenemos varias posibilidades acá de definir el sistema. Si nuestro proceso lo que plantea es que analicemos al gas 1 en particular, seguramente nos convendrá analizarlo de esta manera, poner como límites las líneas punteadas celeste como frontera de nuestro sistema. Si nos piden que analicemos el gas 2, por ejemplo, definiremos las fronteras de esta manera. ¿Qué pasa si nos damos cuenta que en realidad podemos analizar el sistema como un todo? Y va a ser en general lo más conveniente en este tipo de ejemplos analizar el sistema como un todo. En ese caso definiríamos las fronteras de nuestro sistema a través de las líneas punteadas en rojo, y fíjense lo conveniente, por ejemplo, de este ejemplo. Al definir las fronteras como las líneas punteadas en rojo, el recipiente que queda contenido adentro en realidad es rígido, y entonces todo el análisis de trabajo de expansión no lo tendríamos que hacer, ¿sí? O sea, a no ser que me pidan específicamente, por ejemplo, que esto sea un pistón móvil y que me pidan el trabajo del gas A hecho sobre el gas B, que tenga que entrar acá efectivamente para calcular cuánto se movió este pistón. Pero si yo necesito hacer un análisis macro, acá lo que me conviene es tomar como fronteras del sistema la línea roja, con lo cual ya de por sí me saco un problema encima, digamos que sería el de calcular el trabajo de expansión. Esto ya a medida que vayan resolviendo ejercicios lo van a ir viendo y van a ir definiendo la manera más conveniente de definir las fronteras de su sistema. Lo siguiente que van a plantear va a ser el balance de energía. Balance de energía siempre lo van a plantear de esta manera, al trabajo de expansión siempre lo van a plantear como la integral de la presión de posición diferencial volumen, y lo que van a proceder a hacer es hacerse
preguntas por cada uno de los factores que estamos, de los términos que estamos analizando en el balance de energía. En primer lugar, el delta U. ¿Podemos identificarlo? Por ejemplo, si tenemos un gas ideal, ya sabemos que con conocer la temperatura inicial y final podemos calcular el delta U. Mismo si tenemos, por ejemplo, un modelo de un fluido o un líquido incompresible, con el delta T vamos a poder determinar el delta U. Si estamos utilizando, por ejemplo, tablas, lo que vamos a hacer es buscar el U inicial y el U final en tablas y lo multiplicaremos a ese delta por la masa y así obtendremos el delta U. Otra pregunta que se tienen que hacer acá es si su sistema está compuesto por varios subsistemas. En este ejemplo que tenemos acá, si tomamos como frontera la línea roja, para determinar el delta U total de lo que nuestra frontera comprende como sistema, vamos a tener que sumar la variación de energía interna del sistema 1 más la variación de energía interna del sistema 2. Recuerden que las propiedades del sistema sí resultan ser la suma de la variación de las propiedades de cada uno de los subsistemas que lo componen. El análisis sigue después con evaluar qué pasa con el término del calor. El término del calor lo vamos a poder tachar o considerar despreciable en caso de que nuestro sistema sea un sistema aislado o en caso de que tengamos la información de que la evolución o el proceso es adiabático, ¿sí? Que sería lo mismo. Entonces, si es adiabático o aislado, el término del calor se va. Si no es adiabático o aislado, o sea, si el calor no lo puedo simplificar acá o llevar a cero, el calor va a ser lo último que podamos calcular acá, porque recuerden que para el calor no tenemos una expresión en particular. Entonces, en ese caso, el calor lo determinaremos a partir de despejar este balance de energía una vez que hayamos determinado el delta U y los trabajos. A continuación van a analizar qué pasa con el trabajo útil. Van a pensar, ¿hay un agitador? ¿Hay un resistor eléctrico? En el enunciado nos avisan que hay algún trabajo útil asociado. Si no existen ninguna de todas esas afirmaciones, tachamos lo que es el término de trabajo útil y nos quedaría, por último, nada más analizar el trabajo de expansión. Para el trabajo de expansión, lo primero que vamos a plantear es, ¿hay variación en el volumen? En caso de que no haya variación en el volumen de nuestro sistema, y repito otra vez, en el sistema considerado por la frontera roja, la variación total de volumen es nula. Entonces, si a mí no me interesa seguir cuál fue el trabajo de expansión de un subsistema sobre el otro, y solamente me interesa hacer el análisis a nivel macro, como lo estamos planteando acá con la línea roja, al no haber variación de volumen, este término se va, no hay trabajo de expansión. En la mayoría de los casos también lo que sí les va a pasar es que va a haber trabajo de expansión y va a ser justamente acá donde viene el mayor análisis de los problemas en sistemas cerrados. Acá lo que empiezan entonces a hacer es todo el análisis que planteamos en la presentación anterior, en la cual la primera pregunta que nos hacíamos era si la presión de oposición estuvo en equilibrio con la presión del sistema todo el tiempo. O sea, si la presión de oposición fue igual a la presión del sistema más o menos un diferencial de P. En caso de que así lo haya sido, reemplazan acá presión de oposición por la presión por más o menos diferencial de P y siguen con los caminos que planteamos para analizar cada caso. En caso que no, que la presión de oposición y la del sistema no hayan estado necesariamente en equilibrio, lo que queda por preguntarnos acá es, ¿la presión de oposición fue constante? ¿La puedo sacar afuera de la integral? En caso que sí, simplemente la saco fuera de la integral y calculo el trabajo de expansión como P de oposición por delta B. Van a encontrar algún que otro caso, también algún que otro ejemplo en los cuales les decimos cuál fue el camino que siguió esa presión de oposición. Van a encontrar casos en los que, por ejemplo, un pistón transmitió una presión que dependía, por ejemplo, no sé, de su peso. Entonces, sí les damos alguna función para que la puedan reemplazar acá. Entonces, acá la primera pregunta es, ¿hay variación de volumen? ¿Sí o no? Si hay, seguimos con el análisis. ¿Estuvo en equilibrio todo el tiempo con el sistema? ¿Sí o no? Si estuvo, seguimos con el análisis que planteamos hasta el momento. Si no, ¿qué pasó con esa presión de oposición? Y de esta manera van a tener resuelto lo que es el balance de energía. Por último, vamos a ver lo que acabamos de sumar ahora es la variación de entropía, el análisis de la entropía. En este caso, lo que van a hacer, en primer lugar, va a ser analizar si tienen alguna información con respecto a la reversibilidad o no del proceso.
Si la información está en el enunciado, nosotros ya somos o podemos nosotros de alguna manera inferir que el proceso fue reversible, ya estamos en condiciones de tachar este primer término, porque nosotros ya sabemos que la igualdad en la generación de entropía se da solamente para casos reversibles. Entonces, en ese caso, tacharíamos esto. Si no contamos con esa información, el delta S del universo va a ser, lo último que calculemos, va a resultar de la suma de la variación de entropía del sistema y de los alrededores. Lo más importante acá es que chequen siempre que el delta S del universo les dé mayor o igual a 0. Si les da menor a 0, algo pasó, algo hicieron mal, algo está mal planteado o en el enunciado o en los cálculos que hayan hecho ustedes, pero recuerden que es un error grave entregar un problema en el cual informan que la variación de entropía del universo es negativa y no darse cuenta, por lo menos no poner un cartel de alerta haciendo saber que ustedes son conscientes de que eso no debiera haber pasado. Analizamos ahora qué pasa con la variación de entropía del sistema. Para analizar la variación de entropía del sistema, otra vez van a pensar si su sistema está compuesto por varios subsistemas. En caso de ser así, sumarán la variación de entropía del subsistema 1 más la variación de entropía del subsistema 2, así hasta incluir todos los subsistemas que comprendan su sistema, ¿sí? Luego van a poder reemplazar la variación de entropía del sistema por lo que hayan determinado como delta S del sistema correspondiente. Recuerden que unas diapositivas atrás lo que teníamos era que para gases ideales les daba 3 expresiones válidas, pueden usar cualquiera de las 3, siempre y cuando tengan la certeza de que es un gas ideal, es decir, de que están trabajando con el modelo de gases ideales. En ese caso, usen cualquiera de las 3 expresiones a conveniencia de ustedes. Por ejemplo, si tienen como dato la presión y la temperatura, usarán la que vincula presión y temperatura porque les va a resultar más fácil que andar buscando cuál fue el volumen, por ejemplo, ¿sí? No hay diferencia en cuál usan. Si están trabajando con fluidos o con sólidos incompresibles, también ya hemos visto la expresión. Y si están trabajando con tablas, lo que harán sería ir a buscar a tabla la entropía inicial y la entropía final en función de la definición de esos estados iniciales y finales, y lo multiplicarán por la masa. Por último, les queda analizar la variación de entropía de los alrededores, y acá lo que tendrán que tener en cuenta, como vimos unas diapositivas atrás, es cuántas son las fuentes con las cuales intercambia calor nuestro sistema. Desde ya que si nuestro sistema está aislado, este término se va. Si nuestro sistema no está aislado y hay intercambios de calor con alguna fuente, vincularán cada intercambio de calor a la fuente con la que está vinculado ese intercambio y lo considerarán acá de la manera que vimos unas diapositivas atrás.